de esta arquidiócesis, el Consejo Arquidiocesano de Laicos de Quito, les expresamos un saludo muy cariñoso y un agradecimiento por su presencia. Para iniciar este evento tan importante, quiero pedir que se sirvan a acompañarnos en la mesa directiva a Su Excelencia Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Por favor, y le recibimos con un aplauso. Invito también a Su Excelencia Monseñor Fausto Gabriel Traves Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador. Y por supuesto, invito a la persona quien nos va a dirigir la charla de esta noche y que le recibimos con el cariño acostumbrado del pueblo ecuatoriano, a Su Excelencia Monseñor Christoph Nickel, regente de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano. Con permiso de la mesa directiva, me voy a permitir dar a conocer una escueta biografía de quien nos va a dirigir la charla de esta noche. Su Excelencia Monseñor Christoph Nickel nació un 28 de febrero de 1965 en Polonia. Es el regente de la Penitenciaría Apostólica, quien fue nombrado para el cargo por el Papa Benedicto XVI un 26 de junio del 2012. Anteriormente había servido como funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Estudió en el Seminario Mayor de Łódź en 1984. Recibió el título de Magíster en Teología en la Academia Teológica de Varsovia en 1990. Fue ordenado sacerdote un 9 de junio de 1990 para la Arquidiócesis Católica Romana de Łódź. Después de su trabajo pastoral, fue enviado a Roma y se desempeñó como funcionario del Consejo Pontificio para la Atención de la Salud desde 1995 hasta el año 2002. Durante este tiempo en Roma estudió y recibió su doctorado en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana en el año 2001. Creó el capellán de su santidad en 2001 y el prelado de honor de su santidad en el 2010. Desde el 1 de julio del 2002 se desempeñó como funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se desempeñó como secretario adjunto de la Comisión Internacional de Investigación sobre Medjugorje a partir del 18 de diciembre de 2009. También se desempeñó como miembro del Colegio de Clérigos Prelados de la Cámara Apostólica desde el 30 de diciembre de 2010. Desde el 5 de enero del año 2011, sirve como consultor del Consejo Pontificio para el Personal Sanitario. Dice de su papel como regente de la Penitenciaría Apostólica:
Tenemos razón al llamarlo el Tribunal de la Misericordia, porque su misión principal es ayudar a las personas en el proceso de reconciliación con Dios y con la Iglesia, que se encuentra en una situación imposible de reconciliar con su salvación eterna. En la actualidad realiza el paso oscuro pastoral en la diócesis de Porto Santa Rufina. Fue el proceso postulador de beatificación y canonización de la venerable sierva de Dios Wanda Malczewska y la hermana María Julita Ritz. Habla 8 idiomas: polaco, latín, italiano, inglés, alemán, español y ruso. Ha sido muy alabado por el Papa actual, su Santidad Papa Francisco, por su éxito en lograr que más católicos asistan al sacramento de la confesión. Hoy también se desempeña como profesor de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Y en estos días está dictando un taller sobre el sacramento de la confesión a sacerdotes ecuatorianos. Y hoy tenemos el honor y la bendición de tenerlo con nosotros. Invito en este momento a su excelencia Monseñor Christoph Nickel, que se sirva a dirigirnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es para mí una gran alegría poder estar aquí en medio de ustedes para conversar sobre un sacramento que todo católico debería apreciar muchísimo. Hablo del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Su Eminencia, el Cardenal Penitenciario Mayor, Mauro Piacenza, me ha pedido que transmita un afectuoso saludo al excelentísimo señor Nuncio Apostólico, Monseñor Andrés Carrascosa, a los excelentísimos señores obispos de Ecuador y sobre todo al primate de Ecuador, Su Excelencia Monseñor Fausto Traves, y también al excelentísimo Monseñor Eduardo Castillo, Pino, archiobispo, administrador apostólico de Puerto Viejo, y también el presidente de la Comisión Episcopal per los misterios, ministros y la vida consagrada. De un modo especial, la Penitenciaría Apostólica agradece a todos los que han colaborado en la organización de este encuentro. Agradezco también a todos los presentes que se han tomado un tiempo para participar en este breve encuentro, a meditar un poquito juntos sobre el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. En estos pocos minutos no pretendo, queridos amigos, hacer una clase de teología sacramental, porque no es la oportunidad para hacerlo, sino simplemente me referiré
algunas cosas prácticas relacionadas con este sacramento, que espero que sean de utilidad para todos ustedes aquí presentes. Cuando se pronuncia la palabra confesión, a algunas personas les suena como algo desagradable, que sería mejor evitar. Es cierto que confesar los pecados que hemos cometido no es la cosa más agradable que podemos imaginarnos. En esto estamos, pienso, de acuerdo. Pero en la vida hay muchos deberes que no son agradables y que hay que cumplirlos. Doy algunos ejemplos. El primero, pagar los impuestos al Estado, pagar las cuentas, ir al banco, ir al hospital para que a uno lo coloquen una vacuna, ir al dentista. No es solo tanto simpático, ma es también muy costoso tal vez. No son cosas agradables y que no llenen de entusiasmo, pero es necesario hacerlas. La confesión, queridos amigos, es un sacramento, un signo sensible instituido por Cristo, a través del cual se nos perdonan los pecados graves cometidos después del bautismo. El Catequismo de la Iglesia Católica es un texto que no debería faltar en ninguna casa de una familia católica, y sobre todo en una casa de una familia religiosa. Este texto, aprobado por San Juan Pablo II, contiene una excelente explicación de lo que es este sacramento entre los números 1420 y 1498. Les recomiendo leer tales números que están redactados en un modo sencillo, pero muy profundo a la vez. El Catequismo de la Iglesia Católica señala diversos nombres que se utilizan para designar a este sacramento. Sacramento, por ejemplo, de conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. Todos estos nombres se refieren a la misma realidad, pero acentúan un determinado aspecto del mismo sacramento. Diría que los nombres que con más frecuencia se utilizan son el de sacramento de la penitencia y sacramento de la confesión. Es algo sabido por todos que el Papa Francisco insiste muchísimo en la divulgación de que Dios es misericordia infinita, porque quiere suscitar en los corazones de los hombres de buena voluntad la confianza y la esperanza de que en la vida siempre es posible cambiar, que la conversión del corazón es posible. En la audiencia general de miércoles 19 de febrero de 2014 se refirió a la belleza y a la importancia del sacramento de la reconciliación en la vida de cada cristiano, laico o la persona consagrada, sacerdote, obispo, a todos. El Santo Padre definió este sacramento como un sacramento de sanación, diciendo así: cuando yo voy a confesarme, es para sanarme.
curar mi alma, sanar el corazón, es algo que hice y no funciona bien. El Santo Padre afirmó que celebrar el sacramento de la reconciliación significa ser envueltos en un abrazo caluroso. Es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Recordemos la hermosa parábola de hijo que se marchó de su casa con el dinero de la herencia. Gastó después todo el dinero y luego, cuando ya no tenía nada, decidió volver a casa, no como hijo, sino como siervo. Tenía tanta culpa y tanta vergüenza en su corazón. La sorpresa fue que cuando comenzó a hablar, a pedir perdón, el Padre no le dejó hablar, le abrazó, le besó e hizo fiesta. Sí, queridos hermanos y hermanas aquí presentes, hizo la fiesta, porque cada corazón se convierte. El Padre Celestial hizo la fiesta, porque con pecado grave, con pecado mortal, nosotros somos muertos. Espiritualmente somos muertos, y con la conversión del corazón, de nuevo, somos hijos de Dios, somos vivos y pertenecemos al Padre, que no quiere la muerte del pecador, mas quiere que se convierta y que haya la vida, y la haya la vida por siempre. Pero yo os digo, dice el Santo Padre, cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza, Dios hace fiesta. ¿Por qué entonces la gente no se confiesa, o se confiesa poco, o no se confiesa frecuentemente? Es cierto que hay muchos católicos que no se confiesan, o no se confiesan frecuentemente, pero no si no lo hacen, eso no significa que debamos seguir su ejemplo. Los buenos ejemplos son los que tenemos que imitar y no los malos. ¿Por qué no se confiesa la gente? Diría que los motivos son de naturaleza diversa. Algunos no se confiesan porque simplemente dicen que se confiesan directamente con Dios y que no necesitan hacerlo ante un hombre igualmente pecador de ellos. Y sabemos bien que esto no es posible. Tampoco el Santo Padre se puede confesar directamente con Dios. Otros no se confiesan porque dicen que no tienen pecados que confesar. Otros no se confiesan porque dicen que siempre cometen los mismos pecados y que no tienen sentido irse a confesar de lo mismo cada vez. Otros no se confiesan porque en su parroquia él o los sacerdotes no escuchan confesiones regularmente. Otros no se confiesan porque les da vergüenza que el párroco conozca sus debilidades o pecados. Otros no se confiesan porque una vez han tenido una mala experiencia en el confesionario, han quedado descontentos después de una confesión. En fin, queridos hermanos y hermanas, son muchos los argumentos que la gente puede dar para no confesarse, pero objetivamente hablando, ninguno de ellos justifica
privarse de este gran sacramento, que un santo con justa razón llamaba sacramento de la alegría. Efectivamente, es una verdadera alegría estar reconciliados con Dios y con la Iglesia, con el prójimo. Es una enorme alegría no sentir en nuestra conciencia el peso de nuestros pecados. Es una enorme alegría estar en gracia de Dios, estar en gracia de Dios. ¿Cómo nos preparamos bien al sacramento de la confesión? Prepararse a una confesión no es una cosa difícil. Es cierto que a las personas que se confiesan con muy poca frecuencia les cuesta más hacerlo que a las personas que se confiesan regularmente. Los catequismos, textos de religión y devocionarios señalan 15 pasos para hacer una buena confesión. Todos nosotros ya sabemos. ¿Por qué esta noche no repetirlos? El primero, examen de conciencia. Segundo, acto de dolor. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión de los pecados. 5, cumplimiento de la penitencia. Entonces, tenemos 5 pasos para hacer una buena confesión. Examen de conciencia. Para hacer un examen de conciencia hay diversos métodos. Uno de ellos consiste en hacer el examen de conciencia fijándose en los 10 mandamientos del Decálogo. De este modo vamos repasando los mandamientos y vemos si verdaderamente los hemos cumplido y transgredido. Otro método, también muy interesante, es fijarse cómo hemos cumplido nuestros deberes para con Dios y para con los demás. Un método útil para hacer el examen de conciencia es fijándonos en las virtudes cristianas y virtudes humanas. Cuando uno hace un examen de conciencia, puede ser útil anotar los pecados en un trozo de papel, pero después de la confesión no hay que olvidar destruir ese trozo de papel para evitar que alguien se entere de tus pecados. El gesto de destruir ese papel es algo parecido a lo que Dios hace con tus pecados. Después de la absolución ya no existen más. Nos dice muchas veces Papa Francisco, la diferencia entre el hombre y Dios está en esto, que Dios nos perdona y se dimentica todo, no se recuerda nada. El hombre también es ingrato a perdonar, pero tal vez tiene mucha memoria. El Dios nos perdona y después de la absolución nuestros pecados no existen más. Lógicamente, no es obligatorio anotar los pecados, pero hacerlo puede ayudar a la memoria, que a veces nos falla en momentos como estos, en que algunas personas se sientan nerviosas o avergonzadas. Acto de dolor. Una vez individuados los pecados, el penitente debe arrepentirse de ellos. Esto es una cosa muy importante, arrepentimiento.
Sin arrepentimiento no se puede hablar de nada. Se puede hablar de juego, pero no se puede jugar de la misericordia de Dios. Arrepentirse significa dolerse de los pecados cometidos, porque con ellos hemos ofendido a Dios y también hemos hecho un mal a otros. El pecado grave es un apartarse completamente de Dios y una verdadera traición a Él, que es bondad infinita y origen de todo bien. El pecado grave significa darle la espalda a Dios y decirle que rechazamos su amor. ¿Cuántas personas son que dan la espalda de Dios? Ellos necesitan muchas oraciones por parte nuestra, que vuelvan, que regresen, que comprendan que el Dios tiene mucha paciencia, que la sua misericordia es infinita, que no quiere la muerte de ninguno, ma solo es solamente la felicidad. Y con cada conversión hice la fiesta. El pecado grave es un apartarse completamente de Dios, es una verdadera traición a Él. Con el pecado no solo ofendemos a Dios, sino también herimos a la iglesia, porque somos parte de la iglesia por medio del bautismo. Por medio del bautismo, a través del bautismo, tenemos la misma llamada. El Papa, cardinales, los obispos, sacerdotes, diáconos, las religiosas, laicos, todos somos cristianos, todos tenemos la misma llamada a la santidad. A la santidad. ¿Cuántas veces San Juan Pablo II, hablando del bautismo, decía que quiere por su Hijo el bautismo, quiere que sea el santo? No debemos tener miedo de ser santi. Es la única strada, es la única llamada por cada cristiano. La llamada a la santidad, a la perfección de vida, como el santo es Padre nuestro, como el perfecto es Padre nuestro. Jesús murió en la cruz por amor a nosotros y para que pudiésemos ser eternamente felices. Antes de confesarse, conviene hacer un acto de contrición, usando, por ejemplo, las fórmulas que nos han enseñado cuando éramos ya pequeños, cuando estudiábamos en la escuela, el catequismo, el seminario. Propósito de enmienda. Muy unido al acto de dolor o arrepentimiento de los pecados, está el propósito de enmienda. Si no existe la voluntad de enmendarse, es decir, de corregirse, no puede haber verdadero arrepentimiento. Si una persona confesara un pecado grave que ha cometido con la intención de volverlo a cometer de nuevo, esa confesión sería inválida. Una cosa muy distinta es caer de nuevo en un mismo pecado por debilidad o por otra razón. Sería casi imposible cada vez que nos confesamos mencionar un pecado que no se hubiera cometido nunca antes en la vida.
Lo importante es que al momento de confesarnos tengamos la intención de no cometer de nuevo esos pecados que estamos mencionando dentro de la confesión. Confesión de los pecados es una cosa muy importante. Entonces, por favor, escúchame. En la confesión debemos mencionar todos los pecados graves no confesados que hemos cometido desde la última confesión bien hecha. Es obligatorio mencionar solo los pecados graves, es verdad, pero también es conveniente, muy conveniente, confesar los pecados veniales para recibir más gracias de Dios. Cuando confesamos los pecados graves, es necesario indicar aproximadamente cuántas veces lo hemos cometido y las circunstancias que agravan o cambian la especie del pecado. Por ejemplo, robar una gran cantidad de dinero no es lo mismo que robar unas pocas monedas. Robar en un supermercado no es lo mismo que robar en una iglesia. Un adulterio no es lo mismo que un pecado de fornicación. Golpear a una persona dejándola sangrando no es lo mismo que insultarla. Todas acciones son malas, mas no es lo mismo. Faltar a misa en todo un año, o 2 años, 3 años, no es lo mismo que faltar solo una vez un domingo. En fin, los ejemplos abundan, pero es importante ser siempre sinceros en la confesión, para que el confesor pueda darse cuenta del verdadero estado de nuestra alma. En todo caso, queridos hermanos y hermanas, no hay que tener miedo de confesar los pecados, por muy grandes que sean, porque el confesor no se va a asustar. Es prácticamente imposible decir un pecado que el confesor no hubiera escuchado nunca en su vida. A ustedes habla un sacerdote de 28 años de sacerdocio. Entonces, yo digo que es verdaderamente imposible que un sacerdote no escuchó en su vida un pecado. A veces, cuando noto que en una confesión un penitente se siente muy incómodo o avergonzado, le suelo decir: querido hermano, querida hermana, si usted me dice un pecado que yo no hubiera escuchado nunca en mi vida, le regalo tranquilamente $50. Nunca me he visto en la obligación de darle $50 a un penitente. Calar voluntariamente un pecado es un sacrilegio y la confesión será nula. Ningún pecado quedará perdonado, el penitente habrá agregado una más a los que tenía, y que es el de haber hecho una confesión sacrílega. Por lo tanto, si no estamos dispuestos en un momento concreto de nuestra vida, si no estamos dispuestos a confesar todos nuestros pecados graves, es mejor no confesarse. Una cosa muy distinta es haber olvidado mencionar un pecado grave. En tal caso, la confesión es válida
y todos los pecados quedan perdonados. Pero el penitente tiene la obligación de confesar ese pecado olvidado en la confesión siguiente. Entre ambas confesiones, naturalmente puede recibir la Sagrada Comunión. Cumplir la penitencia. Una vez confesados nuestros pecados, el sacerdote confesor nos dará algunos consejos que escucharemos con atención. Después de ellos, Él nos indicará la penitencia que debemos cumplir y nos dará la absolución. La penitencia suele ser una cosa sencilla, como por ejemplo decir algunas oraciones o realizar alguna obra de caridad. Cuando el confesor nos impone una penitencia, no lo hace para castigarnos, sino para ayudarnos a reparar por nuestros pecados. Es conveniente entonces cumplir la penitencia lo antes posible, no decir mañana, después de mañana, después mañana, etcétera, etcétera. Cumplir la penitencia lo antes posible, para no olvidarnos de ella. Como ustedes han podido notar, para confesarse bien no hace falta hacer un gran esfuerzo. Basta seguir estos pasos que acabo de mencionar. Si adquieren la buena costumbre de confesarse con frecuencia, lo pido esto a ustedes, de confesarse con frecuencia, hacerlo les costará mucho, mucho menos. Algunas cosas prácticas sobre la confesión. ¿Por qué uno se confiesa generalmente en un confesionario con herejía? Porque la Chiesa desea respetar cuidadosamente el deseo de muchas fieles de no ser reconocidos por el confesor. Lo digo aquí a ustedes que son o pueden ser los penitentes, que ustedes tienen el derecho de no ser visto, de no ser visto. Ustedes tienen el derecho de poder confesarse en un confesionario con herejía. Esto no significa que no puede suceder que uno se confiesa fuera del confesionario. Depende de las situaciones, de las circunstancias. Somos normales, no somos burocráticos. Lo que importa, lo que es más importante de reconciliarse con Dios en el confesionario o fuera. Pero por principio es mucho, mucho mejor a confesarse en una iglesia, en el confesionario y sobre todo en un confesionario con herejía. Ustedes, como estoy diciendo, tienen todo el derecho a no ser vistos por el confesor. Por lo tanto, es algo absolutamente legítimo confesarse en un confesionario con herejía. Verse la cara no es fundamental para una buena confesión. Mejor una confesión sincera, completa, íntegra, que sin herejía o fuera. Verse la cara no es fundamental para una buena confesión. Más importante es concentrarse en lo que estamos haciendo, en el perdón de Dios, que verse recíprocamente las caras. ¿Cada cuánto tiempo es bueno confesarse? Depende. En esta materia no se puede establecer una frecuencia determinada.
Es un principio que todos los fieles necesitan observar. Si uno tiene pecados graves, debe hacerlo lo antes posible. Si se trata de faltas corrientes, conviene confesarse algunas veces en el año, aunque no es obligatorio. Como todos debemos aspirar a la perfección, es conveniente confesarse con frecuencia, aunque no se haya cometido un pecado grave. Si hay pecado grave, mejor confesarse rápidamente, muy rápidamente posible. Hay personas que se confiesan solo antes de Navidad o antes de Pascua, y nada más. No digo que sea malo hacerlo. También somos contentos, somos felices, que mejor 2 veces al año que nada. El problema está en hacerlo solo en esas ocasiones. Por ejemplo, si una persona ha cometido un pecado grave en el mes de mayo, sería ilógico tener que esperar a Navidad para confesarse y pasar todos estos meses sin poder comulgar. ¿Qué vida cristiana puede ser esta? Es una pregunta, pero pienso que la respuesta por parte vuestra es muy simple. Ninguna. No es una vida cristiana. No es una vida cristiana, no es una vida in totale in cercanía con Dios, en amistad con Dios, pero es una vida muy alejada de Dios. Si uno vive tranquilamente, no siente ninguna molestia, teniendo un pecado grave, muchos pecados graves. ¿Qué cristiano es esto? ¿Qué hermano, qué hermana? ¿Qué religioso, qué religiosa es cuando se aleja de Dios, de la confesión, de la amistad con Dios? Es una vida muy triste. Es una vida muy triste. No feliz. De esto podemos ser muy seguros. Si una persona ha cometido un pecado grave en el mes de mayo, sería ilógico tener entonces que esperar Navidad para confesarse, pasar todos estos meses sin poder comulgar. Confesarse no es lo mismo que marcar una tarjeta cuando llegamos al lugar de trabajo. ¿Puede el confesor revelar nuestros pecados a otras personas? Esta verdad es muy importante por ustedes, porque nosotros como penitentes, como pecadores, necesitamos tener la seguridad, la certitud moral que lo que confesamos nunca puede ser revelado. Jamás, por ningún motivo, puede revelar nosotros pecados, aunque ello le costase la vida. Y tenemos un ejemplo glorioso, San Juan Nepomuceno. Cuando el marido desea conocer los pecados de la mujer, el santo no dijo nada, prefirió la muerte y no dijo nada. El sacerdote entonces está obligado a guardar el más estricto secreto, que en el caso de la confesión
se llama sigilo sacramental. No es lo mismo que secreto profesional. Es sigilo sacramental. Se llama sigilo porque solo el Dios puede perdonar nuestros pecados. El sacerdote es ministro de este sacramento, del sacramento de la misericordia de Dios. Agradezco muchísimamente al señor obispo, al primado de Ecuador, aquí presente, a Monseñor Fausto, que ayer, hablando a los sacerdotes presentes por el curso de formación, muchas veces hablando del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, afirmó que el sigilo sacramental es sacro. Ninguno puede revelar lo que escucha en el confesionario. Ninguno, no existe ninguna excusación. También después la muerte del penitente no puede hablar. Por eso, Su Excelencia decía ayer, cuidado, cuidado, cuidado. Una vez absuelto o no absuelto, el sacerdote está obligado por sigilo sacramental, porque no es sacerdote el autor del perdón, es la ley divina, el Dios el autor del perdón, no el hombre, no sacerdote. Sacerdote haga en nombre del Dios. A nombre del Dios, absolve nosotros de los pecados. ¿Qué cosas uno debería evitar en la confesión? En la confesión deberíamos evitar, primero, enumerar nuestras buenas obras para que el confesor nos felicite. No es la finalidad de la confesión mencionar un elenco de obras buenas sin nuestros pecados. Dejemos que después de nuestra muerte la Santa Sede, la Congregación per los Santos, nos canonice, si lo ritiene oportuno. No lo hagamos nosotros mismos antes del tiempo. Segundo, justificar nuestros pecados. Tal vez los penitentes son los mejores abogados de sí mismos. En la confesión pedimos perdón por las cosas en las cuales hemos fallado y no acudimos a ella para quedar bien ante el sacerdote. Tampoco vamos a confesarnos para discutir con el sacerdote y a contradecirlo. Oh, usted no tiene razón, yo tengo razón. Ese tú tienes razón. ¿Qué te puedo hacer? Confesar. En Italia estuve muy grande presidente de consejo que se llamaba Andreotti, Julio Andreotti. Él decía, no basta tener razón, se debe encontrar una otra persona que esté de acuerdo con tu razón. Confesar pecados ajenos. El tercer punto. La confesión es para confesar los pecados propios y no los pecados del marido, de la mujer o de otras personas, del cura, de la hermana, de la religiosa que enseña catequismo, etc. Cada uno tiene que confesarse personalmente. No podemos obtener la absolución para otras personas. Conversar sobre cosas que no tienen nada que ver con la confesión
Padre, tengo mucho dolor en la cabeza, no podía dormir, usted no puede comprender qué cosa ha sucedido, etcétera, etcétera. De esas cosas es mejor conversar fuera de la confesión. Es además una falta de consideración hacia las demás personas que desean confesarse, ponerse a conversar con el confesor sobre cosas que no tienen ninguna relación con este sacramento. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas, religiosos, religiosas aquí presentes, termino estas palabras alentándolos a ser amigos del sacramento de la confesión. Cuando nos confesamos, me crean, no perdemos nada, sin ganamos muchísimo. Cuando uno se confiesa bien y frecuentemente, con frecuencia, recibe el perdón de Dios, la gracia santificante. Si la hemos perdido y si no es aumentada, recibimos gracias para corregir nuestros defectos y también para vencer las tentaciones. Sentimos paz en nuestra conciencia y comenzamos una nueva vida. No es poco lo que nos da este maravilloso sacramento. No es poco verdaderamente lo que nos da este maravilloso sacramento de la penitencia. Cuando vamos a confesarnos, no perdemos nada de nada. En realidad, salimos siempre ganando. Es importante entonces hablar con nuestros amigos, parientes, hermanos, hermanas, sobre este sacramento, sobre importancia y valor de este sacramento de la Divina Misericordia. Es importante hablar, porque nadie puede apreciar lo que no conoce. Todos los católicos debemos amar este sacramento. En el mes de marzo hubo una liturgia penitencial en la Basílica de San Pedro, presidida por el Santo Padre Francisco. Yo estuve ahí presente. Fue muy impresionante ver al Santo Padre dirigirse a un confesionario, arrodillarse para confesar sus pecados. Sto sirviendo el tercero Santo Padre. El primero Papa fue Juan Pablo II, después Papa Benedicto, ahora Papa Francisco. Él es el primero Papa que se confiesa de sus pecados públicamente, no tiene miedo. Primo Papa. Tal gesto fue un gran ejemplo para todos los católicos presentes. El Papa, los cardinales, los obispos, los sacerdotes, todos ellos se confiesan como lo hacen también los fieles laicos. En la vida no hay que tenerle miedo a este sacramento. No debemos tener miedo que somos pecadores, que somos débiles, que faltamos, que podemos caer. Lo que es importante, creer, tener la fianza en la misericordia de Dios, porque la misericordia es la última palabra, no el pecado es última palabra. Tenerle miedo significa no saber
lo que es. Los aliento a ser apóstoles de la confesión y verán al bien que harán a muchas personas que viven en una profunda tristeza por estar alejadas de Dios. Es posible que externamente no muestran estar tristes, pero sí lo están en sus corazones. Esto es seguro. Acercar a alguien a Dios es el mayor bien que podemos hacerle. Muchísimas gracias por vuestra santa paciencia. Damos gracias al Señor de la misericordia que se ha dignado entregarnos este mensaje a través de su siervo, su excelentísimo Monseñor Christoph Nickel. Le brindamos un aplauso. Dios le pague. Y si Monseñor lo permite, podemos abrir un espacio de preguntas. Si hay alguna persona que desea hacer alguna pregunta, por favor levante la mano para dirigirle el micrófono. Y solicitaríamos a nuestro amigo del sonido si nos puede dar sonido al micrófono inalámbrico. Podría decirme y yo le digo. Que se acerquen. Acérquese. Que no trabaja. La pregunta, Su Excelencia, de la señora dice que por qué habrá sacerdotes que no dan la penitencia. Si un sacerdote se olvida dar la penitencia, el penitente puede tranquilamente preguntar: Padrecito, ¿qué penitencia necesito hacer? Es importante hacer la penitencia. Entonces, porque tal vez el sacerdote puede olvidar por una otra razón, pero por principio se necesita a hacer la penitencia. Prego. Si hay alguna otra pregunta, si puede acercarse. Muchas gracias, hasta que nos den sonido en este micrófono. Buenas noches, monseñores, padre, todos los que estamos aquí. Mi inquietud, bueno, primero agradecerle por su tiempo, porque pienso que eso es muy importante en los sacerdotes, el tiempo, ¿no? Igual en la confesión, dedicar el tiempo necesario a escuchar. Me llama la atención el tema, por ejemplo, cuando un pecado se puede convertir o es un delito. ¿Qué hacer en este caso el sacerdote? Aún así sigue siendo el tema del sagrado, el sigilo, sabiendo que en las leyes esto implicaría algo grave, y esto creo que tendría mucho que ver o no. Esa es mi inquietud. Entonces, en el Código del Derecho Canónico de la Iglesia Latina hay algunos delitos que son obviamente los pecados graves, ma por un tipo de delito que es reservado a la sede apostólica hay anexa una punición, una sentencia, es punible
con una censura, con una pena di excomunión, late sentencia, porque uno hizo un tal delito que es también pecado grave, hay una pena que se llama la excomunión, late sentencia. Por ejemplo, uno que toma una decisión por abortar, gracias excelencia, por abortar, non è solo un pecado grave contro la vida inocente que no se puede defender, ma es también cualificado como delito punible con una censura, con una excomunión, late sentencia. Chi lo quiere, chi è colaborador di esto, el médico y todas las personas que colaboraron por este delito. Antes, 2016, antes l'anno jubilar de misericordia, non todos los sacerdotes podrían absolver da esta censura, ma estuve un delito riservato all'obispo. Entonces l'obispo tenía deber di hacer un nombramiento di canonico penitenciario o penitenciario della catedral, que a nombre del obispo tenía la facultad de poder absolver da esta censura, da este delito. Dentro l'anno della misericordia straordinario, il Papa Francisco tomò una decisione, nombrando algunos ministros de la misericordia, sacerdotes, con aprobación de los obispos, nombrando los ministros de la misericordia, que tenían la misma facultad del canónico penitenciario o penitenciario de la catedral. Y después, el año de la misericordia, el Santo Padre tomó una otra decisión. Todos sacerdotes puedan absolver a las personas que son bajo esta censura, que incurrieron nella censura, nella excomunión, late sentencia, por el delito del aborto. Entonces, ahora, porque Santo Padre pensó en su corazón, en su conciencia, que tal vez las personas, sobre todo las mujeres, sufren tanto por este delito. No es fácil. Tal vez las madres, las mujeres, fueron obligadas de hacerlo, porque el marido le dijo: tenemos 2 hijos, yo no quiero tener otros hijos, y si no te llegas a abortar, te dejo yo. Entonces hay muchas cosas, muchas situaciones dramáticas. El Santo Padre, ofrendo esta posibilidad con la facultad a todos los sacerdotes, pienso que hizo un gesto muy amable, muy grande, porque la gente tiene el corazón arrepentido, no
debe sufrir por mucho tiempo, mas se quiere volver, se quiere regresar y hacer de nuevo en la amistad con Dios. ¿Por qué no? La iglesia es madre y maestra. Como maestra, como un papá, como una mamá, enseña a los hijos las reglas, las normativas, cómo se debe vivir por vivir bien en la amistad de Dios. Ma cuando un hijo, una hija, comete un error, calla, entonces la iglesia es también la madre que abraza, como el Padre misericordioso abrazó e hizo fiesta cuando el hijo pródigo regresó a casa. Entonces, es un principio que cada delito es en el mismo tiempo un pecado grave, mas no cada pecado grave es un delito. Si hay algunos delitos reservados al obispo o a la Santa Sede, porque son delitos muy graves, son acciones muy malas. Entonces, a través de una censura que ha una finalidad medicinal sobre todo, tal vez prevención, tal vez expiación, mas sobre todo una medicina. Entonces, cuando uno pensando si enmenda al cuore arrepentido, la iglesia como madre no puede non absolvere. Entonces, la censura no es, o excomunión como censura, no es perpetuo por siempre. Si casa por siempre, mas si casa siempre. Me disculpen una palabra más a la pregunta del Señor. Si yo estoy hablando como confesor y se acerca... Aló, sí, le escucho. Me se acerca un penitente. Aló. Y me abriendo su corazón, me habla de un delito civil cometido, yo no puedo denunciarlo porque hay sigilo sacramental. La persona puede ir voluntariamente por sí mismo o eventualmente regresa y me habla fuera del confesionario, es una otra cosa, ma dentro del confesionario lo que he escuchado no puedo nunca rivelar, porque rivelando el sacerdote comete el delito de violación del sigilo sacramental, punible con una censura, con una excomunión late sentencia. Gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Padre, yo aprendí desde pequeña que no se puede comulgar en pecado mortal, pero a mí me sorprende que hay sacerdotes que dicen, si estás en pecado mortal, comulga nomás, mañana te confiesas. No, yo no estoy de acuerdo con eso, no sé qué me pueda decir usted.
Io pido perdón per questo sacerdote, non è una pratica accettabile, non è una pratica accettabile. Significa esto que el sacerdote no es disponible para escuchar el fiel que quiere de confesarse. El fiel tiene el derecho, el sacerdote tiene el deber. Y obviamente si uno le busca a la puerta a la medianoche o a la 1, Padrecito, ¿me puede confesar? Uno puede ser que está durmiendo, puede contestar, puedes regresar mañana. Esto es un atto talonario de boleto. Ma se está en la iglesia y usted pide de confesarse, el sacerdote, no lo sé, puede ser que lo llama por teléfono Papa Francisco. Entonces puede decir, 5 minutos y ya estoy listo por escuchar la sua confesión, ma non puede decir va tranquila col pecado mortal a comulgarse. Esto es verdaderamente una errónea enseñanza, non aceptable. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Yo en realidad tengo 2 preguntas. Pero antes de hacer las preguntas quiero hacer una ligera reflexión como aporte. Quizá una de las razones por que los católicos no nos acercamos a confesar es que estamos perdiendo conciencia de lo que es pecado. Más aún con esto del relativismo. Para unos es pecado una cosa, para otros no es pecado otra cosa. Entonces quizá esa es una de las razones por las que mucha gente no se acerca a confesar pensando que no está en pecado. Y lo otro, Jesús nos dijo que el examen que nos va a tomar cuando nosotros nos presentemos ante Él, ya nos dio las preguntas del examen. Nos dijo, tuve hambre, me diste de comer, y tuve sed, me diste de beber, y cuando estuve enfermo me visitaste. Entonces, mis preguntas son 2. Estos pecados de omisión, ¿la Iglesia los considera mortales o veniales? Y si los considera mortales, usted con su experiencia que tiene de 28 años de sacerdote, ¿con qué frecuencia un católico se acerca a confesarse los pecados de omisión? Nel mio sacerdozio, nella mia esperienza sacerdotale, muchas veces podría escuchar las confesiones que la gente se confesó que podría hacer bien ayudar a las personas a hacer una obra de caridad, mas simplemente no lo hizo. Puede ser que esta persona después se murió y tenía mucha culpa en su corazón, porque podría verdaderamente ayudarla. Era ingrato, tenía todas las posibilidades de poder ayudar, mas no lo hizo, voluntariamente no lo hizo porque era extranjero o tenía la cara oscura, etcétera, o porque era de una otra religión. Entonces, pero ustedes tienen también razón que no es frecuente que la gente se confiesa de la omisión. Nosotros, señor Nuncio, hoy ha explicado muy bien cosa significa cuando uno está haciendo un acto de contrición al inicio de la misa. Hay palabra, pensamientos, obras, omisiones, son las cosas graves, materias graves, porque también con las palabras uno puede matar
la dignidad de la persona. Papa Francisco habla muchísimas veces, porque la gente te habla atrás de las espaldas. Y tú no sabías nunca. Y no es justo. No es justo. Esto es un pecado grave. Porque tal vez hay acusaciones no verdaderas. Estos son pecados graves. No las cosas así. Pero también la gente toma las sentencias a través de la lengua. Y acciones son ya materia de los pecados concretos. Pero tal vez las palabras, envidia así más profunda, que uno desea solo el mal a otra persona no puede comprender por qué una otra persona que es hermano bautizado como mí, por qué tiene este odio, esta envidia en frente de mí. Entonces las omisiones se deben considerar no siempre, pero en concretas situaciones también como los pecados graves. En atención a la agenda que tiene sus excelencias, vamos a atender una última pregunta. Parece que una hermana religiosa estaba levantando la mano. Si es que desea hacer alguna última pregunta, vamos a gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, Padre. Sus excelencias, muy buenas noches. En el hecho de muerte, sobre todo cuando uno está en las misiones y una persona en el hecho de muerte pide confesarse, pero no está el sacerdote y la persona declara los pecados, ¿qué debo hacer en ese caso? La persona que pide de confesarse ya desea a regresarse a la unión, a la amistad con Dios. Entonces hizo un acto de contrición perfecta. Entonces se puede considerar perdonada, porque hizo todo es posible. Entonces no hay ningún sacerdote. Ningún sacerdote entonces no podría absolverla. Es solo el sacerdote podría dar la solución. Pero por un otro lado hay una persona verdaderamente arrepentida que pide el perdón, pide de poder confesarse, pero no tuvo la oportunidad. Entonces pienso que el amor misericordioso de Dios es así grande que podemos ser tranquilos por la salvación de alma de esta persona. Agradecemos mucho, en nombre de la Arquidiócesis de Quito, la presencia de ustedes. Agradecemos al señor nuncio, al señor arzobispo, y parece que eso nos va a dirigir a nosotros también. Qué grandioso, realmente estoy emocionado. El señor obispo polaco, que no habla nuestra lengua y habla muy bien el italiano, que para ellos es muy fácil confundirse, sin embargo lo ha hecho muy bien, hemos entendido todos. Pero lo que más me ha gustado es la motivación a confesarse. Ustedes han venido acá, laicos, religiosos, sacerdotes también, motiven a los demás, a la familia, no tengan temor. La pregunta que hizo el joven o representante de los jóvenes, si un delito, un crimen, algo viene a confesarse, el sacerdote no puede quebrantar el sigilo. Hay casos de sacerdotes apóstatas que han dejado el sacerdocio, que no han quebrantado el sigilo. Y la pena es simple, radical.
suspenso divinis, no puede ejercer, deja de serlo, el sacerdote que quebrante alguna vez el sigilo. Ni siquiera ¿cómo se dice? De rebote por ahí, o como de sátira, no, jamás. El sacerdote estudia tantos años para aprender a guardar el sigilo. No tengan miedo confesarse, no tengan miedo de decir los pecados. Ayer, como decía un señor, me tocó la Santa Misa con 150 sacerdotes de todo el país que estuvieron, bueno, desde el lunes hasta ayer, casi toda la semana. Y me tocó hablarles también de la disposición que el sacerdote debe tener para confesar. No puede decir, comulga nomás, mañana te confieso. No, no puede. Es un sacrilegio, así de simple. Otro puede decir, bueno, tengo pecados graves, pero ya me arrepentí. Muy bien, confiésate. No estás en peligro de muerte. Otro caso de que hablábamos ayer era sobre el santo cura de Ars, que lo consideraban no muy preparado para confesar y menos para predicar, y le mandaron a que celebre la misa pero que no confiese y no predique. Poco a poco fueron dándose cuenta que estaba mucho más preparado que los demás y pasó su vida confesando y predicando, así de simple, 6 horas diarias. Ya tienen para decir a sus párrocos, confiéseme, padre, por favor. Tenemos también aquí en Quito el servicio sacerdotal nocturno, que es un triunfo para nosotros, sacerdotes que van voluntariamente a estar toda la noche y cuando les llaman están atentos para ir a confesar donde quiera que sea. Les toca por turno, no a todos porque los viejitos pues ya no están para eso y los jóvenes tienen esa gran disposición. Estamos motivando sacerdotes y fieles. A veces quieren confesarse con el obispo. El obispo pues no siempre está obligado a decir está bien, le confieso, porque sobre todo, pongamos, yo voy a una parroquia y alguien dice quiero confesarme, viene a confesarse y me dice cosas que yo debo actuar con respecto al párroco. No puedo hacerlo porque no puedo usar ciencia, se dice en latín, ciencia adquirida en confesión. Un conocimiento que adquirí en confesión no lo puedo hacer. Un cura que recoge la limosna y le deja sobre una mesa, viene el sacristán o alguien, sabe, padre, que yo me robo un poco de limosna todas las veces porque usted deja ahí en la mesa. Tiene que seguir dejando ahí. No puede, porque aprendió en confesión, oyó que él está ahí y tiene que, no ha sabido nada. Sacerdotes ha habido, no uno, cientos en que se han dejado matar, pero no han revelado el sigilo sacramental. Estamos preparados para eso. Por lo tanto, pues no teman y tengan la bondad de motivar a sus amigos, vecinos y parientes de que se acerquen más frecuentemente a la confesión. El señor Nuncio está aquí y le vamos a pedir que nos dé la bendición. El más contento en esta noche y en este curso de sacerdotes he sido yo, que fui el que le provoqué. Me lo quería llevar a Panamá a hacer este curso y esta conferencia y a mí me trasladaron, entonces se lo ganó Ecuador. Somos amigos y he podido apreciar la obra que ha hecho en algún otro país. Nos conocimos en Cuba y vi la alegría de los sacerdotes cubanos cuando les dio el curso
Y entonces dije, si eso es bueno, lo quiero para mi gente. Y le propuse Panamá, pero me trasladaron y entonces le dije, ahora te propongo Ecuador, y finalmente hemos conseguido traerlo, por lo cual me siento muy feliz. Y con mucho gusto les imparto la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. La próxima vez. Pedirte si luego me